Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos una vez más en este domingo. Quiero reiterar lo que hemos estado viniendo diciendo. Ya estamos muy próximos, muy próximos a regresar a nuestra casa y volver a tener reuniones presenciales. Estamos esperando que cambie el semáforo, a que podamos tener un poco más de acceso a gentes en el local, con muchos cuidados, con muchas normas de protección, con seguridad para ti y para tu familia. Les recuerdo que desde el inicio de esta pandemia tomamos una decisión: vamos a amarlos y a cuidarlos a todos ustedes. A Dios gracias y a su fidelidad, hasta el día de hoy nadie que estuviese plantado en la iglesia y que fuera parte de la iglesia falleció. A Dios gracias, todos estamos con vida. Damos gracias a Dios porque todos pudieron cuidarse, quienes por algún motivo fueron infectados, contaminados. A Dios gracias damos y a su fidelidad que lograron superarlo. Esperamos que para regresar ya estemos cuando menos vacunados la gente mayor de 50 años, que eran los más vulnerables. Pero pedimos a Dios y confiamos en que pronto todos podamos estar vacunados y regresar como lo hacíamos antes, pero con cambios importantes. Regresamos con más energía, con más ganas, renovados por la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy amplio. Solo quiero tocar puntos relevantes porque tienen muchísima importancia en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar desde la importancia de la resurrección de Jesús. Ese hecho fue fundamental para darle sustento y vida al Evangelio y para darnos bases sólidas a muchos de nosotros como creyentes, como iglesia, al Evangelio y a Jesús mismo. Y quiero comenzar con esto. Jesús necesitaba demostrar que todo lo que Él había dicho era cierto. Jesús había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser sacrificado, pero que iba a resucitar al tercer día. Eso Jesús lo dijo y tenía que demostrar que Jesús no era un mentiroso. Ahora, quiero recordarles que el principal argumento de los fariseos era que Jesús había dicho que era el Hijo del Hombre y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, era muy relevante, era vital, era fundamental que la resurrección de Jesús fuera un hecho real y concreto. Quiero que me acompañen al libro de Mateo 16, versículo 21. Quiero que leamos aquí y veamos qué es lo que Dios nos muestra, cómo Jesús había comprometido su palabra. Dice en Mateo 16, versículo 21. Permítanme un segundo, déjenme localizarlo. Dice aquí: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuese a Jerusalén y sufriría muchas cosas a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús había dicho en varias ocasiones, esta es solo una de ellas. Había anunciado, lo van a sacrificar al Hijo del Hombre, pero resucitará al tercer día. Y así ocurrió. Jesús fallece en la cruz un viernes, permanece en la tumba un viernes, sábado y el domingo en la mañana Jesús resucita, tal como lo había dicho, al tercer día. Ese es un hecho importantísimo porque Jesús estaba demostrando que no era un mentiroso, que estaba diciendo la verdad.
Jesús había dicho sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estaba demostrando que había dicho la verdad. En los primeros días fue un hecho cuestionable, pero hoy día es un hecho totalmente incuestionable. En 1 Corintios, capítulo 15, si son tan amables de acompañarme para allá, encontramos algo fundamentales. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que les prediqué. En ese entonces lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esta es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, fue enterrado al tercer día, levantado de los muertos, tal como lo dicen las Escrituras. Versículo 5 dice: lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, dice el apóstol Pablo, también lo vi yo. Hay pruebas definitivas. Y vuelvo a repetir, hoy día nadie cuestiona el hecho de que Jesús resucitó. Jesús vivió la resurrección. Y quiero que entendamos todos y entendamos claramente, hay una gran diferencia entre resucitar y ser resurrecto. Es decir, la resurrección y la resucitación son dos cosas diferentes. Ustedes recordarán que Jesús en su ministerio resucitó al menos a 3 personas. Está la hija de Jairo, está el hijo de la viuda de Naín y está el mismo Lázaro. Ellos resucitaron. Jesús vivió la resurrección, se levantó de los muertos y hay una gran diferencia entre resucitar y resurrección. La resurrección implica una restauración plena y total. Esa es la gran diferencia. Las 3 personas que mencioné resucitaron para volver a morir y esperan algún día la resurrección. Esa resurrección en la que tú y yo estamos creyendo. Esa resurrección que es el ancla o fundamento de nuestro evangelio. Tú y yo vamos a resucitar un día con un cuerpo renovado, con una nueva vida, en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Esa es la gran diferencia. Eso establece el soporte mismo de lo que tú y yo estamos persiguiendo en esta vida. Eso nos lleva al objetivo final que nos ofrece el evangelio: vivir una nueva vida. Pero déjame decirte algo, amado. Para transformar tu vida, no necesitas esperar a morir y que Jesús venga por su iglesia. La resurrección la vivimos en el momento que conocemos a Jesús, nos bautizamos en agua y decidimos identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección. Por eso era de vital importancia que Jesús resucitara. Dice la Biblia que Él es el primogénito de los muertos. Es el primero que se levantó para resurrección. Y Jesús
resucitó. Está vivo y tiene vida. Y nos ofrece una nueva vida a todos. Era importante que Jesús resucitara. Era fundamental que Jesús volviese y fuese visto. Fue fundamental para el mismo Evangelio. Quiero llevarte a Romanos 1:4. Si eres tan amable, Romanos 1:4 también nos muestra algo importante. Y quedó demostrado, dice Romanos 1:4, que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Jesús, con su resurrección, vino a demostrar: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Ese hecho fundamental en nuestras vidas nos permite entender que toda la palabra de Dios tiene un sustento y es verdadera. Es verdadera. No hay una sola aseveración en la Biblia que sea falsa. Todo es cierto. El asunto está en creerlo. El asunto está en empezar a creer, amados, que tú y yo podemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. El identificarnos con Él en su muerte significa ir y sepultar nuestra vieja manera de vivir, que es muy posible porque Jesús lo dijo, porque Dios lo ha dicho y Dios lo ha prometido. Todos tenemos la capacidad y el poder de ser transformados en una nueva vida, en un nuevo inicio en nuestras vidas al momento que conocemos a Jesús. Esto es fundamental. Esto es fundamental entenderlo y vivirlo. Y quiero que sepamos algo. Vamos a Juan 11:25. Quiero que veamos lo que dice aquí, para darle sustento a todo lo que hemos estado hablando. Dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aún después de haber muerto, vivirá. Vivirá. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás morirá. Eso es algo fundamental en el Evangelio que tú y yo tenemos que vivir. Hemos sido llamados a una nueva vida, pero también a la inmortalidad misma, porque fue lo que Jesús vino a develar en Cristo Jesús. Es importante que tengamos plena conciencia de eso. Cuando una persona que se ha acercado a Jesús no digiere esas palabras, no las entiende y no las empieza a vivir y a caminar en ellas, corre el grave riesgo de estancarse y no caminar en una nueva vida. Quiero que entiendas, amado, la única evidencia que todos podemos constatar en nuestra propia vida es que hemos cambiado. No hay otra evidencia. Cuando has sido receptivo y abierto al Evangelio y has permitido que la semilla de Dios sea plantada en tu corazón y produzca fruto, es porque estamos cambiando. No tiene límites la posibilidad de cambio. Dios nos ha llamado a dejar la mentira, a dejar la corrupción, a dejar la falsedad, a dejar el odio, el resentimiento, la envidia, el coraje, el encono, todo sentimiento que nos aleja de Dios, porque no fuimos creados para eso. El hombre no fue creado para vivir así, no le es natural. Lo natural y lo correcto es vivir conforme a la vida que Jesús vino y sembró en nosotros mismos. Pablo lo reconoce plenamente.
Quiero llevarlos a Filipenses 3:10, si son tan amables. Quiero que veamos lo que dice ahí Filipenses 3:10. Pablo dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Pero Pablo nos está diciendo algo bien importante. Para poder experimentar esa resurrección, necesito su poder. El mismo poder de la resurrección que levantó a Jesús, ese mismo poder es el que nos transforma. Jesús nos dice: yo me voy, pero os dejaré al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es viable y es posible en nuestras vidas por la resurrección de Jesús. Porque Él abre esa brecha que estuvo cerrada por muchos años. Estuvo totalmente cerrada. Jesús abre esa puerta. Y todos podemos pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga y viva en nosotros. Y venga a formar parte de nuestra vida, empodera nuestra vida para poder cambiar. Y hacer cambios reales y genuinos. Dejar a un lado lo que no nos es propio como hijos de Dios. Ese es el gran evangelio. Ese es el poder del evangelio explotando en nuestras vidas y transformándonos. La iglesia está formada por creyentes, pero la iglesia misma, Pablo nos llama piedras vivas que establecemos el nuevo edificio donde Dios vive, donde Dios habita e irradia su presencia y su poder de transformación. Porque podemos darle testimonio al mundo que nos rodea de lo que el poder de Dios es capaz en nuestras vidas y en la vida de ellos. Era fundamental para el evangelio entender que si Jesús no hubiese resucitado, dice el mismo libro de Corintios, todo hubiese sido una falsedad, todo hubiese sido un mito, pero es una realidad, porque Jesús resucitó y Jesús está vivo. Jesús tiene un nuevo rol en el reino de los cielos. Él asciende en un cuerpo glorificado y está ahí sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dice la Biblia que es nuestro abogado, que intercede por nosotros y que algún día va a volver como juzgador. Pero todos tenemos que entender que ese poder de la resurrección tiene que transformarnos. Es la evidencia a cada uno de que Dios está obrando en nuestras vidas. A medida, amados, que hacemos lo que dice el libro de Romanos, nos vamos despojando lentamente de la vieja manera de vivir y transitando a una nueva vida. Vamos dándole forma al propósito por el cual Jesús murió y resucitó, para que tú y yo pudiésemos tener una nueva y gloriosa vida y mostrarle al mundo el real poder de la resurrección de Jesús. Ese poder que vino a nuestras vidas una vez que Jesús consumó su obra en la cruz. Una vez que el Padre mismo cumplió con el propósito que había establecido desde el mismo libro de Génesis. Restaurar esa relación de convivencia y de amor con sus hijos. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre. Podemos ver a Dios como nuestro Padre. Podemos ver a Dios como el ser que nos engendró y nos transformó. Y es lo que Dios anhela en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos.
Si es la primera vez que tú escuchas un mensaje parecido a este y tú no has tomado la decisión de morir juntamente con Jesús e identificarte con Él en su muerte y en su resurrección, hoy podemos hacerlo. Y quiero invitarte a que hagamos una oración para que tú puedas entender el propósito de Dios en tu vida en este día. Es una oración muy sencilla. Solo cierra tus ojos y dile: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados. Tu palabra dice, Señor, que no hay quien busque a Dios, porque tú eres el que nos encuentras. Y doy gracias hoy, Padre, porque tú has llegado a mi vida y me das la oportunidad de hacer esta oración de todo corazón. Te acepto, Señor Jesús. Creo en ti como el Hijo del Hombre, que nació de una virgen, que vino y habitó entre nosotros como hombre y que murió y resucitó al tercer día para darme vida. Te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Clamo a ti, Dios, porque el poder del Espíritu Santo venga a mi vida y la transforme día a día. No permitas, Señor, que nada ni nadie me aparte de tener esta relación de amor y de cercanía como hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto verles. Quiero exhortarles este domingo claramente a que demos a Dios lo que a Dios le corresponde. Uno de los grandes cambios que Dios crea en nuestro corazón y en nuestro ser es que rompe toda avaricia y egoísmo. Y Dios nos ayuda plenamente a hacer de un corazón generoso, un corazón liberal para dar. Yo te quiero exhortar esta mañana que demos nuestros diezmos y ofrendas, o nuestras ofrendas especiales, sobre todo en estos momentos en que estamos esperando que Dios nos provea de recursos y poder plenamente arrancar las reuniones presenciales. Tenemos todavía muchas cosas que comprar y estamos confiando en que el Espíritu de Dios toque la generosidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Te damos muchas gracias a todos aquellos que han sido fieles. Muchísimas gracias a aquellos que han ido más allá, y te invito a que si no lo has hecho, lo hagas. Si por algún motivo no puedes hacer depósitos o te es difícil, avísanos, podemos pasar por ellos. Solo haznos llegar la noticia y con gusto estaremos ahí para recogerla. Estén muy atentos. En las próximas semanas estaremos informando qué día regresamos. Vamos a comunicarlo con anticipación para que puedas ver todo lo que estamos haciendo para regresar y regreses con confianza. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, muchísimas gracias.